Bueno, ¿me escuchan? El 10 de agosto yo grabé una clase, hice una prueba de 2, porque acá preguntan si la clase del 10 está en YouTube. Está en YouTube, pero dice lo mismo que dice esta clase, porque empecé de cero, ¿sí? Hoy empecé de cero, un poco más desordenada, por ahí el lunes estuvo más ordenado. Pero bueno, sigamos. Entonces, ahora yo ya tengo la sociedad. Tengo una SRL que se va a dedicar a hacer barbijos y máscaras, ¿no? Dijimos. Entonces, ahora, ¿qué le falta a esta sociedad para ponerse en funcionamiento? Le faltan los recursos, ¿sí? ¿Con qué voy a trabajar? Entonces, lo que me está faltando son los recursos materiales, ¿sí? Que es con qué voy a trabajar yo. Voy a tener que comprar tela, voy a tener que comprar máquinas, hilo para coser, tijeras para cortar, tiza para marcar, una mesa donde poner la tela y marcarla. Bueno, todo eso y todo lo que se les ocurra de ahí en más son los recursos materiales que la empresa necesita para poder funcionar. Pero también necesita de recursos humanos, porque yo puedo tener los materiales, pero si no tengo quien me corte, quien cosa, quien maneje las redes sociales para vender, quien distribuya. Entonces, por un lado voy a tener los recursos materiales y los recursos humanos. Y también voy a tener los recursos inmateriales. Recursos inmateriales son todos aquellos que no son tangibles, ¿sí? Son inmateriales o intangibles, se los conoce también. Es decir, que no los puedo tocar. No es como la tela que yo voy y la toco. Como una máquina que voy, la toco, la prendo, la apago, la uso. No, el recurso inmaterial es la marca, el nombre, por ejemplo, ¿sí? Nosotros le pusimos un nombre a esta sociedad, que era universidad. Pero ese es el nombre de la sociedad, Universidad SRL. Los productos pueden tener otro nombre, ¿sí? Entonces, esos nombres que yo voy creando para poder comercializar, además de tener que escribirlos, para que no me los roben, para que no haya otro que se copie y use el mismo nombre para el mismo producto que yo estoy fabricando, esos nombres son parte de los recursos inmateriales. En materia de comercio existe un recurso inmaterial que es como el principal recurso inmaterial que nosotros nombramos, que es esperen que pase el Alzheimer que de cada tanto me agarra y les digo, que es el fondo de comercio, ¿sí? ¿Qué es el fondo de comercio? Ustedes vieron que cuando van a vender un negocio, aparte de considerar la ubicación que tiene el negocio, si está sobre una calle más transitada, menos transitada, si está dentro de una galería o de un shopping, si está primero, si está más atrás, si está en el medio. Además de la ubicación del local y las dimensiones del local, también hay algo que es totalmente inmaterial, que es el fondo de comercio. Yo vendo una heladería, ¿sí? Esa heladería, si el que me la compra va a seguir como heladería, además de comprarme todas las maquinarias y todo, ¿sí? y el local o el contrato de alquiler que hace el local, me está comprando la clientela. Porque como acá en ese local hay una heladería desde hace determinada cantidad de tiempo, la gente ya sabe que hay una heladería.
y va y busca esa heladería. Entonces, quien me lo compra corre con esa ventaja, no tiene que hacerse, viene como con una clientela adosada, ya, viene con un piso de venta asegurada, ¿sí? Eso es el fondo de comercio, que es totalmente inmaterial, nadie lo puede medir, salvo el que lo está vendiendo, que le pone un monto para poder venderlo, ¿sí? El fondo de comercio agrega valor, porque si le quita valor, porque no tiene un buen fondo de comercio, directamente ni lo menciona el que está vendiendo el negocio, ¿sí? En general, agrega valor el fondo de comercio. Entonces, esos bienes que son inmateriales también forman parte de los recursos de un ente. Entonces teníamos los recursos materiales, los recursos inmateriales y los recursos humanos. ¿Sí? Dentro de los recursos, yo voy a clasificarlos en aquellos recursos que son de rápida movilidad o recursos de carácter permanente. Por ejemplo, si yo tengo un local, eso es de carácter permanente. Pero si yo tengo plata en el banco o tengo determinada cantidad de metros de tela, esos son de rápida movilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tardo yo en deshacerme de ese bien? En definitiva, ¿no? ¿Cuánto tardo en rotar el bien? Se supone que si yo compro tela para hacer barbijos, para venderlos. Entonces, la movilidad de la tela, que es mi materia prima, es rápida, es ágil, porque cuanto más lento sea, quiere decir que menos estoy vendiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Porque yo hablo y no sé si me siguen. Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es el capital con el que cuenta la sociedad. El primer capital que tiene una sociedad es ¿cuál? ¿Cuál se les ocurre que es el primer capital que tiene, con el que cuenta la sociedad? Los leo. El capital inicial. ¿Y quién aporta el capital inicial? Lo aportan los socios. Entonces, el primer capital con el que va a contar la empresa o la sociedad o el ente es los aportes de los propietarios, ¿sí? O sea, los aportes que hacen los socios, los que nosotros llamamos socios fundadores. Después a eso se agregan los otros, los que vienen después, ¿sí? Eso es en primera instancia. Después, en segunda instancia, voy a tener el capital que la propia empresa generó. Porque yo arranco la sociedad. Supongamos que tenga utilidad. Esa utilidad me va a dar una disponibilidad de dinero que yo lo que voy a hacer es reinvertirla en la sociedad, una parte, se supone. Sobre todo en los primeros años, ¿no? Entonces también la propia empresa va generando su capital, ¿sí? Entonces tenía el capital inicial, que es el que aportaron los socios. Después hay un capital, que es el que va formando la propia sociedad. Y después hay otra parte de recursos que me los van a proveer terceros.
¿Cómo se les ocurre que yo me voy a hacer de recursos de terceros? A ver. Los leo. Repito, yo tengo un capital inicial que es el que aportan los socios. A lo largo de los años, en el desarrollo que va haciendo la empresa, además le voy a agregar el capital que la propia empresa generó, que son las utilidades. Y además yo puedo recurrir al capital de tercero. ¿Cómo voy a recurrir al capital de tercero? Esa era la pregunta. Y acá los chicos me contestan por financiamiento externo. Hay distintos momentos y modelos de financiamiento externo. Uno me lo van a dar los proveedores. ¿Sí? Los proveedores, cuando yo compro materia prima o cuando compro productos que hacen a mi objeto social, y el proveedor, es decir, el que me provee de esos recursos, me da un plazo para pagarlo, no me exige que yo lo pague de contado, ahí me está haciendo un pequeño aporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me permite a mí tener ese producto, comercializarlo y después con esa comercialización pagarle. Con lo cual me permite manejarme con un capital mayor al que yo tenía. ¿Sí? Acá vamos a hablar de proveedor y acreedor. Proveedor es aquel que me provee la materia prima, productos de reventa o materiales o insumos que yo necesito para el desarrollo de la actividad principal de la sociedad. En este caso estábamos hablando de hacer barbijos. Entonces, mi proveedor, ¿quiénes van a ser? Es pregunta, ¿eh? ¿Quién va a ser mi proveedor? Los que nos venden la tela, pero también el que me vende el hilo. El que me vende... El que me vende la máquina de coser no es mi proveedor. Y ahora te voy a explicar por qué no es mi proveedor. El que me vende la tela, el que me vende el hilo, el que me vende el elástico, o si yo quiero hacer un barbijo con botones, el que me vende los botones, o el que me da el estampado para hacer los barbijos. Entonces todo lo que... O aquel al que yo voy a comprar los barbijos hechos, los traigo y los revendo. Esos son mis proveedores. El que yo le compro una máquina y me la da a plazo, no es mi proveedor, porque me da un bien que es permanente, no es un bien que se consume en el corto plazo. Yo compro una máquina para usarla en el largo plazo. Entonces, en vez de ser un proveedor, va a ser un acreedor. Acreedor va a ser todo aquel que esté relacionado con la financiación, con lo financiero, ¿sí? Con lo que no me provee de materiales. El banco, cuando yo voy y le pido plata, para mí es un acreedor financiero. Cuando yo le doy plata a la FIP o a ARBA, es un acreedor con privilegios, pero porque tiene que ver con la parte financiera de la empresa, ¿sí? Económica, no con la productiva. El proveedor tiene exclusivamente que ver, es el que me provee los materiales o la mercadería que hacen al objeto principal para el cual fue creado esa sociedad. ¿Se entiende la diferencia entre proveedor y acreedor? A los dos le debo plata y a los dos les voy a tener que pagar y los dos me van a cobrar intereses.
pero es distinto el concepto. Y cuando yo analizo un balance y hago análisis de probabilidades de una empresa para ver cómo es el flujo financiero de esa empresa, no es lo mismo un proveedor que un acreedor. Porque no es lo mismo que yo me endeude para comprar materiales a que me endeude para pagar sueldos. No es lo mismo. No es lo mismo un proveedor que un acreedor en los términos de medición de rendimiento financiero de la empresa. ¿Sí? Que eso es algo que lo van a ver los que siguen para contador, lo van a ver en estados contables. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá de lo que estoy hablando o estuve hablando chino básico? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta ahora yo hablé de todo lo que la empresa tiene, es decir, recursos, ¿sí? Materiales, humanos e inmateriales, capital y deudas, proveedores, acreedores. Entonces, ahora los voy a clasificar un poquito más. Todo lo que yo tengo, sea mi recurso material o inmaterial, todo lo que tengo conforman mi activo, ¿sí? Mi activo va a estar dado por todos los bienes que posee la empresa más los derechos que tiene la empresa. Es decir, todo lo que tengo y todo lo que me deben, que esos son mis derechos, ¿sí? Si yo le vendo a plazos a alguien, lo que tengo es un crédito. Y el crédito, ¿cómo lo represento? Lo represento a través del derecho. El derecho que yo tengo a, pasado el tiempo estipulado, cobrarle a esa persona. Entonces, todo lo que yo tengo, todo lo que la empresa posee, ya sea en bienes materiales o inmateriales o en derechos, eso conforma mi activo. Mi activo va a estar representado por la plata, por lo que la plata ya sea la que tengo en el cajón como la que tengo en el banco. Va a estar representado por los bienes que tiene la empresa. Seguimos con la empresa de hoy. Las máquinas, las tijeras, las mesas, las computadoras, todos esos bienes materiales que tiene la empresa, ¿sí? Va a estar representado por los bienes que hace la comercialización, las telas, los insumos que están dados por los hilos, los cierres, elásticos, botones, estampados, los anexos que yo le puedo poner, ¿sí? Entonces, todos esos bienes van a representar parte de mi activo. Pero también los derechos. Y yo adquiero derechos cuando yo le vendo a alguien a plazo. Si yo hago una venta y no me la pagan en el momento, lo vendo de fiado, digamos, es porque yo adquiero el derecho de, vencido el plazo que convenimos con esa persona, yo tengo derecho a cobrarle a esa persona esa deuda. ¿Está bien? Entonces eso es un derecho. Entonces mi activo va a estar representado por bienes más derechos. ¿Está? Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que suma. Ahora vamos a ver lo que resta. Lo que resta son mis deudas. Todo lo que yo debo, sin importar a quién le debo, le puedo deber a un proveedor, que dijimos que eran los que me suministraban los bienes y servicios para que yo desarrollara mi actividad. Le puedo deber al banco, le puedo deber a los organismos del Estado, AFIP, AGIP, ARBA,
le puedo deber a mis empleados, le puedo deber al sindicato, a la obra social de mis empleados, le puedo deber, no se me ocurre quién, a alguien, le puedo deber a un socio, porque el socio nos prestó plata en un momento dado, entonces le puedo deber plata al socio, ¿sí? Todo eso que yo debo va a conformar mi pasivo, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener lo que yo tengo. Entonces, el activo menos el pasivo, es decir, lo que tengo menos lo que debo, me va a dar mi patrimonio. Cualquier cosa puse. Patrimonio. ¿Sí? Entonces, mis bienes y mis derechos menos mis obligaciones me da el patrimonio. Con lo cual es lo mismo que si yo digo que mi activo es igual a mi pasivo menos mi patrimonio. No. Mi pasivo más mi patrimonio. ¿Sí? Ecuación contable. ¿Sí? Donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto grábenselo bien, porque es la base de la contabilidad. Si ustedes pueden manejar una de estas ecuaciones, vamos a estar llevándonos muy bien. Entonces, el activo dijimos que es igual, ¿sí?, a bienes más derechos. Y el pasivo es igual a deudas. ¿Sí? No es deudas, es deudas, porque me olvidé la U. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, que nosotros en contabilidad lo llamamos patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto va a estar compuesto de capital, que es igual al aporte de los socios, las reservas, que es igual a una reserva es una partecita de las utilidades que yo guardo, utilidades que generé en un ejercicio para hacer frente a contingencias futuras, ¿sí? O sea, yo tengo ganancia, un ejercicio, me guardo un pedacito de esa ganancia por si alguna vez tengo pérdida. La reserva por excelencia es la reserva legal. La reserva legal, que está estipulada por la ley 19.550, es igual al 5% del capital. Como mínimo, la reserva legal tiene que representar el 5% del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo obtengo utilidad por primera vez, ¿sí?, no voy a poder distribuir toda la utilidad. Hay un